Marquette se rió de su precio. Solo 10 créditos por una esclava rota, pero un humano le daba su verdadero valor. Richard Vale recordaba el silencio de la tierra más que su fuego. No era el rugiente incendio lo que lo atormentaba, el colapso de las cúpulas, los gritos filtrados a través de las comunicaciones de carbono, la tormenta de ceniza que ocultó el segundo sol. No, fue el momento posterior cuando todo quedó en silencio. Cuando presionó su palma contra el suelo agrietado de Ilístres y no sintió nada. Ni calor, ni pulso, solo el dolor seco de un planeta que había dejado de escuchar. Había pasado 8 años tratando de hacer florecer ese mundo, luego 37 minutos viéndolo morir. Ahora el viento del desierto lo arañaba como un recuerdo. Rag Marquette 9 estaba hecho de sueños oxidados, puntales de aterrizaje rotos, cápsulas de carga rescatadas apiladas como dientes rotos, lonas ondeando como mortajas. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas a menos que hubiera créditos en la respuesta. Richard se bajó la capucha y se ajustó la correa sobre el pecho. El peso de la caja de semillas se le clavaba en el hombro. Sus botas rozaban el ferocemento quemado mientras se movía entre puestos que apestaban a grasa y ozono, a especias y desesperación. Un vendedor ladró algo en un santiamén. Otro siseó y se quebró. Suero frío, 5 créditos la dosis. Frío de verdad, no la porquería sintética. Los ignoró a todos. El calor le oprimía la espalda, implacable, incluso bajo la tela de sombra. Un reguero de sudor le recorrió la columna. Bebió un sorbo de su petaca y se arrepintió al instante. Tibio como un escupitajo y medio vacío. Le quedaban 3 vainas de semillas resistentes a la sequía. Cada una recubierta para enraizar en tierra donde nada más se atrevía a crecer. Se suponía que debían intercambiarlas por celdas refrigerantes o purificadores de agua, equipo de supervivencia, no por esperanza. Entonces la jaula salió rodando. Un silencio sordo y curioso recorrió el vestíbulo. Incluso los vendedores ambulantes se detuvieron. La chica era de piel verde, miembros largos y desconcertantemente quieta. Estaba agachada, descalza, sobre el suelo nivelado de la jaula de transporte, con las muñecas atadas con cuerda sintética barata. Su cabello era de un rojo vivo y desafiante, enredado, enmarañado y brillante como una llama contra la mugre de su túnica. Una llama, inconfundiblemente de estirpe de cultivador real, afirmó el subastador, adherida a la tierra, manchada de savia. «Mira las manos», gritó el hombre, golpeando los barrotes. «Verdes hasta los huesos. Esta alimentaba mundos. O eso dice ella. Parece que no podría alimentar a un gusano», bromeó alguien. «Valía menos que el fertilizante». La risa estalló. «Puja inicial. 10 créditos», dijo el subastador. 10 por el fantasma verde. ¿Alguien interesado? Más risas. Alguien gritó. «Te doy media hogaza de pan». Richard estaba a punto de darse la vuelta cuando sus dedos se movieron. Ni un pestañeo, ni un temblor. Medida. Intención. Trazó 3 delicados arcos en el polvo con la punta del dedo índice y luego presionó la palma de la mano contra el suelo de la jaula. Lentamente, la levantó, inclinando la mano para examinar la huella que había dejado. No era inerte. Era cartográfica. Richard se quedó paralizado. Para la mayoría, habría parecido una tontería. Pero él ya había visto algo parecido. En los días previos al colapso de Ilístres, cuando los cartógrafos de raíces y los videntes hablaban en patrones de compresión del suelo y alineación vascular. No estaba rota. Estaba calculando, cartografiando el terreno, midiendo la resonancia. «No está mirando a la gente», murmuró en voz alta. «Está mirando la tierra». Una voz interrumpió sus pensamientos. «¿Buscas comprar? ¿Chatarrero?» El vendedor era un taskin rechoncho, de 3 ojos y piel como goma quemada. Arqueó una ceja. «Bonita, sí, pero ese verde se marchitará pronto, inútil sin su arboleda». Richard metió la mano en su morral y sacó una de las semillas.
Brillaba bajo el neón ambiental. Finos filamentos dorados anidados en un remolino granate envueltos en vidrio nutritivo. Una semilla, resopló el vendedor. Necesitas algo que te mantenga vivo, no arte mural. A veces, dijo Richard, una semilla sobrevive más que una pared. Se volvió hacia la jaula. La mirada de la chica se había desviado. Ahora lo observaba. No con esperanza, ni suplicando, solo observando como si ya hubiera visto este momento en 1000 variantes. Pago 10 créditos, gritó. ¿Y esto? Levantó la semilla entre el pulgar y el índice. La multitud se quedó en silencio. ¿Pagas más?, murmuró alguien. ¿Habla en serio?, se burló otro. Por ella. El subastador miró la semilla con incertidumbre. ¿Qué es eso? Raíz seca resonante, preguntó Richard con calma. Mezcla de Terán Latis patentada antes de la guerra. ¿Es peligrosa? No, hizo una pausa. A menos que lo hayas planeado mal. Un instante. El bastón se cerró de golpe. Vendido. La jaula se abrió con un siseo. La multitud murmuró, pero no se movió. Ella no se levantó. Richard se acercó lentamente, consciente de que todos los ojos lo seguían. Se agachó junto a los barrotes. El olor a óxido y aceite viejo le impregnaba la garganta. Sus ojos se encontraron con los de él. De cerca, olía ligeramente a hojas trituradas y madera quemada. Pudo ver el tenue brillo de la savia de lumena incrustada en sus muñecas, como vetas de ópalo bajo su piel. No estoy aquí para hacerte daño, dijo en voz baja. Ella lo miró fijamente, todavía en silencio, todavía observando. Él extendió una mano, abriéndola lentamente. Ella no la tomó. En cambio, la estiró, se agarró al borde de la jaula y se incorporó con un silencioso gruñido de esfuerzo. Le temblaron las rodillas. Él se movió para estabilizarla, pero ella retrocedió apenas un instante y luego se quedó quieta. Que se estremeciera primero, que se relajara después. Caminaron en silencio junto a las hileras de puestos. Nadie reía ahora. Nadie vitoreó, solo miradas penetrantes y expectantes. Más allá del límite del mercado, el cielo se ensanchó en un naranja pálido resplandeciente, rodeado de lunas fracturadas. Su esquife esperaba como un escarabajo medio enterrado en la arena. Cúpula remendada, calcomanías descoloridas, el último vestigio de un sueño que ardía. Abrió la escotilla con llave y la ayudó a entrar. Esta vez, manteniéndolas manos cerca, pero sin tocarla. Ella se tambaleó una vez, luego se agachó cerca del compartimento del refrigerante. Él le ofreció una cantimplora. Agua, dijo. Limpia, filtrada 2 veces. Ella la tomó con ambas manos, dio un sorbo, se atragantó y luego volvió a beber más despacio. Una capa de sudor se le pegaba a las sienes. No tienes que hablar, dijo Richard, apoyándose contra la pared opuesta. Todavía no. No hubo respuesta. Solo el suave sorbo de agua al terminar el último sorbo y acunar la petaca en su regazo. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. El sutil subir y bajar de su respiración delataba agotamiento, pero sus dedos seguían crispándose como raíces buscando tierra. Él también cerró los ojos. Quedaban 2 semillas en la caja, y una ahora caminaba, silenciosa a su lado. Una superviviente, un misterio, un riesgo. Pero claro, cada semilla valía la pena plantarla. Para cuando el esquife se elevó del borde ampollado de la marca de la 9, el viento había cambiado. Richard lo sintió incluso a través del casco sellado. El sutil zumbido de los propulsores rechinando contra una ráfaga feroz. Señales de tormenta, no polvo, sino turbulencia de la grieta de calor, de esas que agrietan las cúpulas y queman los sistemas de navegación baratos. Aceleró lo justo para romper la atmósfera. Demasiada velocidad atraería miradas. Demasiado poca y serían un cráter al anochecer. La mujer que llamó no se había movido desde
Se sentó frente a él en la zona de carga lateral de la bodega, con la espalda apoyada contra el revestimiento térmico y las piernas encogidas. Su cabeza reposaba contra la pared, pero sus ojos permanecían abiertos, sin pestañear, alerta. Ni sueño, ni descanso, solo quietud. Esa extraña quietud que decía: he sobrevivido a cosas peores, pero aún no estoy a salvo. Su cabello rojo brillaba bajo la luz filtrada de la cabina. Ya no estaba enredado por el viento, sino que impactaba, casi desafiante contra el verde de su piel. Los moretones alrededor de sus muñecas se habían profundizado, y las quemaduras de la cuerda se veían claramente ahora que la suciedad del mercado se había secado. Richard ajustó la trayectoria del esquife, fijando las coordenadas del puesto de avanzada del invernadero, una cúpula oculta que había convertido en un laboratorio viviente mucho antes de que al gremio de comerciantes del mercado de trapos le importara la suciedad de allí. No era gran cosa, pero tenía agua, sombra y aire respirable. Un agudo chirrido del tablero lo interrumpió. Escáner de energía externa, baja frecuencia, sin bloqueo de arma. Pero un ping. Alguien había intentado etiquetarlos. Tal vez un escaneo aleatorio. Tal vez no. Murmuró una maldición en voz baja y desactivó la baliza del transpondedor. No era lo ideal. Los hacía más difíciles de rastrear, pero también invisibles para las balizas de emergencia. La miró de nuevo, todavía en silencio, pero observándolo ahora. ¿Alguna vez has estado en uno de estos?, preguntó, señalando la destartalada consola del esquife. Un viejo modelo de plataforma prefabricada. Zumba como un motor de combustión interna, pero vuela. Nada. Ni siquiera un pestañeo, suspiró. Cierto. No es del tipo hablador. Se agachó para desabrocharse la mochila. Los músculos rígidos gruñeron en protesta. Le dolían los hombros de arrastrar la mochila todo el día, y el sarpullido por el calor en la clavícula volvía a inflamarse. Sacó una cantimplora de una bolsa lateral, dio un trago y se la ofreció por el hueco que los separaba. Ella dudó. Luego, sin decir palabra, extendió la mano lentamente y la aceptó. Sus dedos rozaron los de él brevemente, pero en ese medio segundo de contacto, algo pasó entre ellos. Un destello de tensión, no hostil, cargado como aire estático y seco antes de una tormenta. Bebió con cuidado esta vez, a tragos lentos y medidos. Instinto de supervivencia. Hidratarse lentamente, racionar instintivamente. Cuando se lo devolvió, lo miró, no más allá de él. La diferencia era pequeña, pero le impactó. Gracias, dijo en voz baja, sin saber por qué. No hubo respuesta, pero su mirada se detuvo. Él rompió el silencio. Estabas mapeando algo. De vuelta en la jaula. Un pequeño movimiento, apenas un asentimiento. Lo he visto antes, añadió, ajustando la luz del panel para iluminar el suelo cerca de sus pies. Técnicas de mapeo de suelos, codificación de memoria vascular. La mayoría de la gente no sabe lo que está mirando, pero trabajé con ligantes de raíces Kaleri antes. No muchos, pero suficientes. Ella no respondió, pero sus hombros se habían movido ligeramente. Menos firme, menos cautelosa. ¿Por qué estabas trazando caminos de raíces?, preguntó. ¿De ahí venías? ¿De tu huerto natal? No hubo respuesta, pero sus dedos temblaron una vez, luego otra vez. Luego se agachó y, con lenta precisión, tocó el suelo con la palma y dibujó una sola espiral en el polvo. No era aleatoria, no era decorativa. Richard se agachó a su lado, respirando con dificultad. ¿Es un mapa de semillas? Hizo una pausa y, para su sorpresa, presionó los dedos en el centro de la espiral, los levantó y los acercó. Quedaba una tenue mancha translúcida. Un resplandor de polvo, los últimos rastros de savia luminosa. Su corazón latía más rápido. Eso está activo. Todavía estás vinculado a él. Buscó el escáner en la bolsa de su cinturón, lo encendió y acercó la sonda a la palma de ella. La interfaz vibró. Lectura errática,
pero innegable, vinculada al suelo. Su bioquímica había cambiado para sustentar la vida vegetal. Eso no solo era sagrado en la cultura Kiri. Era raro. Tatuajes genéticos, palmas empapadas de savia y memoria instintiva del terreno. La convertía en un archivo viviente, una llave andante. Su mente corría. Si aún conservaba una memoria de semillas viable, podría no solo sobreviviría, sino que podría recuperarse. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó en voz baja. Podrías retroceder toda una zona, impulsar la biosíntesis en sectores degradados. Ella seguía sin oír nada, pero su respiración había cambiado. Más lenta, más profunda. Lo comprendió. Él retrocedió, dándole espacio. La cúpula del invernadero brilló en el horizonte 20 minutos después, encajada entre dos crestas rotas, con su capa reflectante opaca por las cicatrices de arena. Nadie salía de allí. Demasiado seco, demasiado muerto. Richard inclinó el esquife hacia abajo y aceleró los propulsores de aterrizaje. Aterrizaron con un suave siseo. El sistema hidráulico rugió. Apagó los sistemas, abrió la escotilla lateral y se levantó. Vamos, tengo mejor aire ahí dentro. Ella lo siguió en silencio. Afuera, el calor los abofeteaba como una mano abierta. El viento seco les tiraba de la ropa mientras cruzaban la plataforma de aterrizaje hacia la entrada lateral de la cúpula. Richard marcó el código. La puerta se abrió con un siseo, humedad viciada, rozándolos como el aliento de un viejo invernadero. Dudó en el umbral, frunciendo el ceño. Entonces entró. El interior era oscuro, húmedo y fragante, con grupos de raíces descuidadas, bandejas de musgo rastrero y enredaderas de riego recuperadas. Cada centímetro cuadrado del espacio había sido ocupado por algún tipo de vida cultivada. Desde los paneles reciclados del suelo hasta los sistemas de iluminación remendados, las plantas crecían en cualquier lugar donde la humedad pudiera adherirse. El cambio en su postura fue inmediato. Inhaló profundamente una vez. Sus hombros se relajaron, su barbilla se levantó. Caminó hacia la pared de musgo más cercana y la tocó, con las yemas de los dedos temblorosos. Por primera vez, Richard vio su expresión cambiar, no hacia el miedo o la sospecha, sino hacia el reconocimiento, un recuerdo de verde. Se acercó al panel de control y activó el sistema de ventilación, activando un ciclo de agua fresca. Un suave rocío llenó la habitación. La temperatura bajó unos grados. Ella se giró hacia él, con los ojos muy abiertos, no con alarma, sino con algo cercano a la reverencia. Él sonrió. Sí, es fea, pero ella vidas. Se acercó. No lo suficiente para tocar, pero sí para compartir la niebla, para que suavizara la tensión en sus extremidades. Llevo años intentando hibridar cepas resistentes a la sequía, dijo. Mayormente fracasos, raíces quemadas, vainas estériles, pero quizá con tu savia. Ladeó la cabeza. Su voz se apagó. Perdón, hablé demasiado. Se acercó a un cuenco de brotes brillantes. Metió la mano, rozó un tallo con un dedo y luego ahuecó la palma bajo él, ofreciendo un rastro de savia. La planta respondió, inclinándose hacia ella como una criatura que reconoce a su madre. Richard la miró fijamente. Ella sostuvo su mirada. Sin sonrisa, sin palabras. Pero no apartó la mirada. Allí estaban, con el aire húmedo pegado a la piel, rodeados por el aliento de seres vivos. No sé tu nombre, dijo. Finalmente, se volvió hacia el brote y tocó la tierra junto a él. Luego dibujó una forma en la arena húmeda. 3 curvas pronunciadas y un tallo central. Él la observó. Ese es tu nombre. No hubo respuesta, pero recordaría la forma. Y ella no se inmutó cuando él se acercó esta vez. No hablaron, no lo necesitaron. Algo ya había echado raíces. No fue el silencio lo que llenó el invernadero esa primera noche, sino algo más suave. Una paz reticente, como una respiración contenida demasiado tiempo,
finalmente liberada en un espacio donde el aire no quemaba. La mujer Calery, aún sin nombre, aunque Richard había empezado a pensar en ella como una hoja de fuego, no permitida, nunca permitida, se había acurrucado junto a la cuenca donde el brote híbrido se inclinaba hacia su tacto. Sus dedos habían permanecido apoyados en la tierra mucho después de haber dibujado su nombre allí, como si enraizarse fuera más importante que dormir. Richard no la molestó. En cambio, se movió por la cúpula como quien camina por una catedral. Todo lo que había rescatado, todo lo que había cultivado con desesperación durante el último año ahora existía bajo su mirada. Equipo roto que aún funcionaba porque él creía que debía hacerlo. Semillas fallidas, andamios de fotosíntesis remendados con placas de agujeros recuperadas, un sistema de riego construido de tubos médicos y chatarra de desagüe pluvial. Sabía exactamente lo frágil que era todo, lo cerca que bailaba este lugar del fracaso. Pero esta noche, por primera vez, no se sentía como un fracaso. Se sentía como una posibilidad. Pasó un grupo de brotes y ajustó la válvula de niebla para reducir la presión. Su camisa se pegaba a su espalda con sudor, parte calor, parte nervios. Necesitaba dormir. No había dormido bien en 4 días. Y ahora, con alguien más bajo su techo, alguien que podría desaparecer en el segundo que cerrara los ojos, se sentía aún menos probable. Aún así, sobrevivir significaba rutina. Así que regresó al reciclador de agua y se lavó las manos y la cara, salpicando la sal incrustada a lo largo de la línea de la mandíbula. Luego se desnudó hasta quedar en camiseta, desenrolló su esterilla en la esquina más alejada y se recostó bajo el tenue resplandor de las luces Bouli. Sus ojos se negaron a permanecer cerrados. Miró al techo. Pensó en sus ojos, en cómo no se inmutaban, en cómo nunca pedía nada, ni comida, ni ayuda, ni siquiera su nombre. Se había plantado sola, y una parte de él, en contra de su buen juicio, en contra de la fría lógica que una vez le había hecho ganarse becas de titularidad y contratos de terraformación, quería creer que crecería aquí. Finalmente durmió, aunque no profundamente. Lo que lo despertó fue un sonido sutil, rítmico, antinatural, agua moviéndose en una palangana, algo que respiraba, pero no humano. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. El invernadero estaba ahora denso de humedad. El brote híbrido, suyo y suyo, brillaba tenuemente en la oscuridad, proyectando un azul bioluminiscente sobre las paredes. Y ella seguía arrodillada junto a él, con el pelo húmedo por la niebla, el cuerpo tenso e inmóvil. Pero sus manos no estaban quietas. Lo estaba haciendo de nuevo, los dedos trazando curvas en la tierra junto a la palangana. Solo que esta vez, no estaba cartografiando. Estaba mezclando. Se movió en silencio, con cuidado, para no sobresaltarla. No creía que le tuviera miedo, sino que, para no interrumpir lo que estuviera haciendo, sostenía en la mano izquierda un fragmento roto de cerámica nutritiva sumergido en raíz triturada y savia. Con la derecha, removía la tierra, zumbando tan suavemente que parecía más vibración que sonido. Richard se agachó frente a ella. ¿Qué es eso? No se detuvo, pero levantó el fragmento lo suficiente para que él viera lo que cubría su superficie. Savia dorada y luminosa, pero más oscura que antes, enriquecida, estabilizada e infundida con sus semillas. La membrana de la cápsula rota. Se inclinó, conteniendo la respiración. Los estás mezclando. Finalmente lo miró, no para explicar, sino para invitar. Extendió la mano por encima del cuenco y colocó el fragmento entre ellos, luego señaló hacia el otro lado del lecho, donde la tierra seguía intacta. ¿Quieres que plante contigo? Asintió una vez. El primer gesto deliberado de acuerdo que había dado desde que él compró su vida por un puñado de créditos y una semilla irreemplazable. Se tragó el instinto de hacer preguntas. Donde había aprendido a hacer esto, como recordaba este ritual sin palabras, ¿por qué lo había elegido ahora? Nada de eso importaba. Presionó la palma de la mano contra la tierra. Juntos,
Enterraron el fragmento. Por la mañana, el semillero se había abierto. Una raíz irrumpió a través de la pared de la cuenca como si hubiera probado agua en el aire y se negara a esperar. No solo era rápida. Estaba hambrienta. Las fibras de la raíz se extendían por el suelo en un patrón radial. Simetría perfecta como dendritas vasculares ramificándose a través de un cuerpo. Richard parpadeó hacia la luz, medio dormido, sin saber que lo había despertado hasta que se dio cuenta de que el aire olía diferente, más limpio, más nítido, vivo. Se levantó de un salto y se tambaleó hacia la cuenca. El árbol híbrido había crecido medio metro durante la noche. Su tronco era jade pálido, sus hojas translúcidas con venas bioluminiscentes, mitad calerí, mitad bronceado. Imposible. Pasó el escáner por la corteza. Las lecturas saltaron. Fotosíntesis al 160% de referencia. Eficiencia de retención de agua fuera de escala. La cohesión de la raíz ya se infiltraba en la malla del suelo. Se giró hacia ella. Estaba sentada con las piernas cruzadas cerca del brote, con las manos apoyadas en las rodillas, observándolo. «¿Sabías que esto pasaría?», dijo. Ella asintió. «¿Cómo?». Levantó un dedo y se señaló el pecho. «Tú eres el mapa». Se dejó caer al suelo junto a ella, aturdido. «Esto es lo que quemaron, ¿verdad?». La parte que no pudieron replicar. Ella no respondió, pero sus ojos se oscurecieron un poco. Lo suficiente como para sugerir memoria. Pérdida. No la tocó. Todavía no. Pero su voz se suavizó. No solo se llevaron tu arboleda. Intentaron borrarte. El aire flotaba denso entre ellos. No con silencio, sino con comprensión. Tácito, pero sólido, arraigado. Se levantó y se dirigió al estante de comunicaciones, encendiendo el relé cifrado. Las señales zumbaron. Nada de la órbita. Ninguna baliza comercial, ninguna charla del mercado de Trapos 9. Ejecutó diagnósticos, luego se congeló cuando un sigilo rojo brilló en la pantalla. El mariscal del gremio Ping Banda Estrecha rastreó el último ID conocido del esquife. Marca de tiempo, hace 10 minutos. Nos encontraron, susurró. Ella ladeó la cabeza, percibiendo el cambio en él. Tenemos que irnos, dijo, ya reempacando su mochila. Debieron darse cuenta de que no estaba fanfarroneando cuando pagué de más. Hizo una pausa y la miró. No van a olvidarte ni a ti ni a lo que puedas cultivar. Ella se mantuvo firme y se acercó de nuevo a la cuenca. Se agachó y arrancó un brote del borde. No el híbrido principal, sino uno de los nuevos corredores. Lo ahuecó en su mano como una llama. Luego, mientras él observaba, lo presionó suavemente contra la piel justo debajo de su clavícula, donde latía su vena de savia. El brote echó raíces. Él lo miró fijamente, con la respiración entre el asombro y la incredulidad. «Sigues vinculado», murmuró. Ella asintió una vez. «Puedes llevártelo contigo». Esta vez, le dedicó algo más que un asentimiento. Sonrió, débil, frágil, pero real. Y esa simple expresión, después de tanto silencio, tanta quietud, lo conmovió más profundamente que cualquier argumento o declaración. Acto seguido, se movieron con rapidez. Cargó las últimas semillas viables en contenedores criogénicos, reforzó la caja de cultivo portátil y desvió el navegador del esquife a través de una veta mineral para bloquear cualquier nuevo escaneo. Ella se movía con silenciosa eficiencia, cargando más de lo que él creía que su cuerpo podía contener, sin flaquear. Mientras sellaban la cúpula tras ellos, el aire interior tembló, no por el movimiento, sino por el cambio. Algo había florecido allí que no era solo clorofila y savia. Era confianza, aún frágil, aún nueva, pero viva. El esquife voló a baja altura sobre las salinas, su casco captando destellos de la luz del amanecer entre los picos rotos. Richard agarró los controles con más fuerza de la necesaria. Todos los sistemas en modo silencioso, todas las luces atenuadas.
El invernadero estaba detrás de ellos, sellado, enmascarado y oculto. Pero incluso con las raíces limpias y la calma silenciada, no podía evitar la sensación de que los estaban rastreando. La mujer, que ya no era una simple cautiva silenciosa, estaba sentada a su lado en el asiento del copiloto, con una postura relajada, pero siempre despreocupada. Acunaba el brote al que se había unido justo debajo de la clavícula, cuyas diminutas hojas se mecían levemente con el aire de la cabina. No se había marchitado, ni siquiera después de la transferencia. Eso por sí solo debería haber sido imposible. Y, sin embargo, allí estaba, desafiando las leyes de la bioquímica con la calma de quien lo había hecho antes. Debería haberse concentrado en el terreno que tenían por delante, en los niveles de combustible, en lo que les esperaba al borde de la ruta comercial 9. En cambio, sus pensamientos volvieron a la noche anterior, a ese híbrido imposible que florecía bajo sus dedos, a la forma silenciosa en que lo había invitado a su creación, sin palabras, sagrada, irrevocable. No sabía su nombre. Todavía no. Pero necesitaba comprenderla. Richard la miró. Ella observaba el desierto por la ventana, con el rostro ilegible de perfil. Quizás había llegado el momento. Quiero preguntarte algo, dijo, con la voz más baja de lo habitual, como un sonido que no quería romper algo frágil. Ella no se movió, pero su mirada se dirigió hacia él. No son órdenes, solo una pregunta, otro destello, apenas un asentimiento. Dudó un momento y luego preguntó, ¿quién eras? Ante la jaula. Un largo silencio. No insistió. En cambio, volvió a la consola, observando cómo la altitud del esquife se estabilizaba. La pila de combustible zumbaba bajo sus pies. Una lectura de erupciones térmicas pulsó en ámbar, pero nada urgente. Por ahora, estaban a salvo. Entonces lo oyó. No eran palabras, ni un discurso, sino un sonido tenuísimo. Una respiración moldeada con intención. Se giró. Ella levantaba la mano, trazando una línea en el aire. 3 marcas curvas. La misma forma que había grabado en la tierra la noche anterior. Esto, dijo, señalándolo, no es solo un nombre, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Es un título. Sus labios se separaron ligeramente. Un aliento, un aroma, tenue pero detectable en el aire filtrado, un rastro de polen, sutil y terroso, mezclado con algo dulce. No pudo interpretar el significado, no exactamente, pero la emoción detrás del golpeo como el calor de una ventana destrozada por el sol. Significaba dolor. Se llevó la mano a la garganta, luego al pecho. Ni un gesto de dolor, de ofrenda. Luego tocó el brote de nuevo, y finalmente habló. Una palabra, casi un susurro. Berea. Se congeló. No solo un nombre. Había leído el título en los textos xenobotánicos de Caliri años atrás, cuando aún era un científico financiado por el gobierno con un futuro que valía la pena salvar. Berea, una de las antiguas palabras para madre raíz real. Un cultivador de arboledas sagradas. Una persona que no solo plantaba vida, la moldeaba. Codificaba ecosistemas en instinto. Almacenaba siglos de memoria genética en sus venas. El pulso de Richard se aceleró. No solo estás vinculado, respiró. Eres un archivo de semillas. Ella no asintió. No lo confirmó, pero su mirada se cruzó con la suya y no vaciló. Se recostó, tragando saliva con dificultad. Por eso te mantuvieron con vida. Ella apartó la mirada de nuevo, y de repente él comprendió algo más. No porque fueras una amenaza, dijo, porque eras útil. Un destello cruzó su rostro. Vergüenza, rabia. No podía estar seguro, pero pasó, y ella se irguió en su asiento, como si se quitara algo invisible de los hombros. Él no volvió a hablar durante un buen rato. Ella tampoco. El esquife se deslizó por la boca del cañón que conducía a una hilera de domos de tratamiento de agua abandonados. La mayoría estaban limpios,
pero uno aún tenía una escotilla de acceso oculta donde Richard había almacenado suministros de emergencia. Atracaron en una vieja bahía de mantenimiento, y en cuanto el sello exterior se cerró con un siseo, la tensión en su pecho comenzó a aliviarse. Puso los sistemas del esquife en espera, apagó el núcleo de fusión y abrió la escotilla lateral. Berea lo siguió sin preguntar, llevando el brote ahora envuelto en una pequeña esfera nutritiva que él le había dado en pleno vuelo. La observó mientras examinaba la habitación instintivamente, notando cómo se adaptaba a la luz, al espacio, a los rastros de moho en las grietas de las viejas paredes. Sus ojos se movían como los de un topógrafo, evaluando cada superficie. Dentro de la cámara principal de la cúpula, extendieron suministros, raciones de agua, proteína comprimida, un pequeño botiquín medio vacío. Richard se arrodilló cerca de los paquetes de comida y desenvolvió un ladrillo térmico, activando el pulso de calor y colocando 2 platos. Le entregó uno. Berea lo olió, luego tocó el borde con la yema del dedo antes de probarlo. Su reacción fue pequeña, pero sus pestañas se agitaron una vez, y su garganta trabajó más rápido que antes. Hambre fuertemente controlada. No comía como alguien agradecido. Comía como alguien que no podía permitirse no hacerlo. Esperó a que terminara. Entonces habló. Debería saber quién era yo. Ella parpadeó. La miró a los ojos aunque algo en su interior le advertía que dolería decirlo en voz alta. Yo era un xenobotánico financiado por el gobierno. Dijo especialista en terraformación, arquitecto principal de la red LS3. Sus ojos se entrecerraron. Él continuó, creé una propagación de raíces destinada a acelerar la reparación atmosférica, recursión de suelo de alta densidad. Funcionó en simulación. Incluso funcionó en las 2 primeras lunas que nos dieron. Hizo una pausa. La siguiente parte no fue fácil, pero cuando desplegamos el tercer lote, algo andaba mal con el código de la red. Saboteado, no lo capté a tiempo. Su mirada no se movió, él continuó. 437 muertos, colonos, topógrafos, niños. Ahora sus ojos se movieron. Dijeron que era yo. Me llamaron Muerte Verde en las transmisiones. Revocaron mi licencia. Me despojaron de todos los contratos. No podrían contratarme para regar una planta en maceta. Ella inclinó la cabeza. Sin compasión, solo escuchando. He estado al margen desde entonces, vendiendo lo que puedo, intercambiando semillas como si fueran reliquias. Bajó la vista hacia el ladrillo térmico, cuyos bordes titilaban con un rojo tenue. Y entonces te vi en esa jaula. Vera dejó su cuenco vacío y extendió la mano lentamente por el espacio que lo separaba. No lo tocó. En cambio, levantó los dedos y volvió a trazar una forma en el aire. Esta vez más ancha, más suave, una curva de raíz. Sí, pero no un arco cartográfico. Una señal de reconocimiento, de perdón. Parpadeó con fuerza, repentinamente inseguro de si el calor en su pecho era de vergüenza o algo completamente distinto. No pude salvarlos, susurró. Ella lo miró, luego lo miró con atención, y sin decir palabra, se acercó más, lo justo para que su hombro rozara el suyo. No se inmutó. Y por primera vez en años, él tampoco. Se quedaron así hasta que el ladrillo térmico se enfrió. Sin declaraciones, sin disculpas, solo aire compartido y la respiración lenta de 2 personas que ya no estaban completamente solas. Afuera, la tormenta de polvo comenzó a formarse. La radio crepitaba con débiles frecuencias estáticas de gremios comerciales, irregulares, disonantes. Pero por el momento, la cúpula aguantó. Por el momento, los fantasmas fuera del cristal guardaron silencio. Y dentro, algo se arraigaba más profundamente. No solo supervivencia, no solo propósito, sino confianza. Silencio. Creciendo de verdad. La tormenta azotó justo después del amanecer. Richard había mirado el cielo 2 veces antes de acostarse en la cámara principal de la cúpula. El horizonte había estado brumoso pero estable.
Ahora era una fractura atmosférica en toda regla, vientos aullando a través del cañón, desgarrando viejos cables, sacudiendo la estructura como una bestia probando los bordes de su jaula. La cúpula aguantó, pero por poco. Se paseaba cerca de la escotilla interior, ya vestido, ya sudando. El calor subía rápidamente a pesar del aislamiento, y el generador de emergencia tosía entre ciclos ahogado por el polvo. Había pensado limpiar los filtros ayer. No lo hizo. Habían sucedido demasiadas cosas demasiado rápido. Buzz se encontraba al otro extremo de la cámara, con las palmas de las manos pegadas a la vieja ventana, observando la furia de la tormenta en el exterior. Su cabello rojo reflejaba la luz ascendente como una llama tras un cristal, su silueta perfilada en polvo dorado. No se inmutó ante el trueno. No parpadeó ante los destellos estáticos que se reflejaban en los picos. Richard la observaba, quería preguntarle qué estaba pensando, qué recuerdo florecía en su expresión, pero antes de que pudiera hablar, un timbre bajo pulsó en el panel de comunicaciones tras él. Una señal cifrada cerca. Se le heló la sangre. Corrió hacia la consola, recorriendo la interfaz con los dedos. La señal no provenía de la frecuencia estándar del gremio. Estaba más enterrada, con codificación civil, pero marcada con una firma rastreadora que no había visto en años. Carroñeros de la escolta. No tan malos como los ejecutores del gremio, pero peores en algunos aspectos. No pedían autorización. No emitían advertencias. Si detectaban biomasa que valiera la pena vender, se la llevaban, junto con la nave en la que estaba escrita. «Maldita sea», murmuró, abriendo el registro de diagnóstico del esquife. «Debimos haber dejado un eco de calor en la cresta anoche». Ejecutó un rápido borrado del sistema, reorganizó las etiquetas de identificación y apagó todas las balizas no esenciales. La ubicación aún no estaba comprometida, pero el rastro del eco guiaría a los carroñeros en unos pocos clics. Quizás menos si fueran drones voladores. «Tenemos que irnos», dijo sin darse la vuelta. Ella no se movió. «Berea», su voz se agudizó. «Estarán aquí en menos de una hora». Se giró. Su rostro estaba tranquilo, pero sus dedos se movían en patrones lentos e intencionados cerca de sus costillas. Abreviatura de comunicador. No reconoció la frase completa, pero el tono era claro. «No podemos abandonar esto». Miró más allá de ella, hacia la pequeña cuenca cerca de la pared del núcleo, donde el brote híbrido aún emitía una luz tenue. Lo había enraizado durante la noche, enriqueciendo su tierra con uno de los cristales nutrientes que él creía muerto hacía tiempo. De alguna manera, había estabilizado la memoria de la hoja. La planta ya respondía a la microrradiación, curvándose hacia cada destello de luz que se filtraba por las rendijas de la cúpula como si despertara. «Dices que es demasiado joven para moverse». Asintió con la cabeza. Richard exhaló con fuerza y se frotó la cara con una mano. «¿Quieres pelear con ellos por una plántula?» Su silencio fue firme. Caminó de un lado a otro, con la mente acelerada. No podían mover la cuenca sin matar la raíz. No podían quedarse a luchar. No con un rifle roto, un núcleo de energía casi muerto y sin alarma perimetral. «A menos que no luchemos contra ellos aquí», dijo en voz alta. «Dejaremos que encuentren lo que buscan, algo que valga la pena llevarse». Berea ladeó la cabeza. Se agachó junto a la vieja enfermería y sacó una caja de viaje negra, sellada hacía tiempo. Hizo falta una palanca y 3 palabrotas para abrirlo. Dentro, un generador terramímico de repuesto. Compacto, frágil, inútil para el crecimiento a largo plazo, pero perfecto como cebo. Lo escanearán, pensarán que vale la pena llevárselo, pero si le instalamos un pulso de fragmentación de proximidad y una semilla flash, sobrecargará sus sensores el tiempo justo para que podamos colarnos por la escotilla trasera. Parpadeó una vez, siguiéndolo claramente. «Y si lo envolvemos en tierra de señuelo», añadió, «pensarán que han robado algo raro. Nos dará tiempo».
Tal vez los haga perseguir fantasmas durante unos días. Berea dio un paso al frente y se arrodilló a su lado, sacando uno de los viejos sobres de nutrientes de su mochila. Esparció una fina capa sobre la superficie del generador mimético, luego se llevó los dedos a los labios y los presionó contra la carcasa. Ritual Kaleri, despedida o distracción. No estaba seguro de cuál. Trabajaron rápidamente uno al lado del otro, colocando capas de musgo triturado, corteza muerta y esporas de olor sobre el paquete de cebo. Cuando terminaron, olía a auténtico. Para cuando el primer dron pasó sobre ellos, ya estaban en la salida norte de la cúpula, protegidos por trajes ambientales y con el equipo bien abrochado. El brote que llevaba ahora vivía en una cápsula portátil cruzada sobre su pecho. La había envuelto en triple blindaje, había preparado un ciclo de humedad y la había fijado con una cortina de fotones para mantenerla estable. Le había llevado 40 minutos construirla. Ella la había tocado una vez y susurrado algo en su idioma, algo que hizo que la cápsula emitiera un pulso de calor como el latido de un corazón. Cuando coronaron la cresta, Richard se giró una última vez. La cúpula seguía en pie, aún en silencio. Casi podía creer que podría sobrevivir a otro ciclo de tormentas. Pero él sabía que no era así. Avanzaban rápido, con las piernas ardiendo, conteniendo la respiración en las máscaras. La ruta los llevó a través de una antigua zanja de acueducto, medio derrumbada, ahora hogar de arena y algas amargas. Va ajustó su paso para que coincidiera con el de el sin que se lo pidiera. No se quejó, no aminoró la marcha. Incluso cuando se detuvieron a descansar unos minutos bajo la sombra de un colector de calor roto, ella no dijo nada, pero su postura cambió sutilmente. Por primera vez desde que salieron de la jaula, se inclinó hacia él en lugar de alejarse. Él le pasó una mochila de hidratación. Ella la aceptó y bebió. Al devolvérsela, su voz, tranquila y áspera, rompió el silencio. «No la dejaste». La miró sobresaltado. «La semilla», aclaró ella. Richard negó con la cabeza. «No pude». Ella lo consideró por un momento y luego dijo, «La mayoría no lo haría». Una pausa. Bajó la mirada hacia la cápsula sujeta a su pecho. Luego volvió a levantarla. «Estás creciendo», dijo. No solo para él, sino para ellos. No supo qué decir a eso. No hasta que su mano rozó su codo brevemente, lo suficiente para fijar el momento en su memoria. Un ruido rasgó el cañón tras ellos, agudo, mecánico. El primer esquife de desembarco de carroñeros descendió en la lejanía. Una mota de metal en el cielo que se iluminaba. Demasiado tarde. Ya se habían ido, y las raíces ya eran más profundas de lo que nadie podía rastrear. El esquife flotaba bajo la sombra de la estación orbital como una semilla transportada por el aire sin viento. Su casco estaba chamuscado, el relé de navegación desgastado por la arena y la radiación. Richard redujo la potencia al mínimo, protegiendo su identificación con un viejo código de carga, uno de los últimos trucos que le quedaban. No habló. No cuando. Las abrazaderas de acoplamiento se cerraron con un estruendo profundo. No cuando las puertas de la bahía lo sellaron dentro de un mundo de luz artificial y aire reciclado. Ni siquiera cuando Berea tomó su respirador con dedos lentos y firmes, su piel verde resbaladiza por la humedad del forro interior del traje. Este era el fin de la clandestinidad. Ambos lo sabían. La estación 917, la columna vertebral de Orca, era un centro minero abandonado hacía mucho tiempo, reconvertido por los gremios comerciales en una casa de subastas móvil. Aquí los poderosos venían a comprar lo que se suponía que no debía existir. Reliquias de flora viva, fauna estable del vacío, artefactos prequemadura y, a veces, cosas más sagradas que todo eso. Había oído rumores de cultivadores de Kiri que comerciaban aquí. Nunca los creyó hasta que vio el manifiesto hace 2 días. Su nombre no estaba en él, pero la firma de la línea de semillas era inconfundible. De alguna manera, había sido registrada, catalogada,
sellada con una cadena biométrica atada al árbol híbrido que habían cultivado juntos en el invernadero. La misma plántula que casi les costó la vida. Ya no era solo una persona. Era un activo intelectual, un espécimen. Richard subió a la plataforma tras ella. Guardias del gremio con armadura negra plateada flanqueaban la entrada, con visores oscuros y espadas de pulso envainadas. No cuestionaron su presencia. Su solicitud de custodia había sido presentada, verificada y marcada para arbitraje. Tenía una oportunidad de defender su postura. El vestíbulo resonaba con riqueza. Postores corporativos y máscaras de filtro alto se alineaban en los anillos superiores. Lentes escaneando flujos de datos. Drones suecos flotaban sobre sus cabezas, transmitiendo ángulos seleccionados a compradores remotos. Nadie la miró y vio a una mujer. Vieron dinero. Va permanecía completamente inmóvil en el centro de la sala de subastas. Vestía una túnica sencilla, proporcionada por la estación. Atenuaba el color de su piel, ocultaba las vetas de savia luminosa bajo la superficie, pero nada podía atenuar su presencia. Irradiaba control a pesar de estar rodeada, examinada y expuesta. Richard no podía apartar la vista de ella. Quería correr hacia ella, decir su nombre, tomar su mano y no soltarla nunca más. Pero esperó. Observó. El subastador dio un paso al frente, un hombre delgado con puertos de datos incrustados en el cuero cabelludo. Su voz sonó suave y estéril a través de los amplificadores. Lote número 7, una madre raíz de llamada viva. Tierra ligada, clase tácita, se estima que posee memoria de semilla de grado real. Impronta genética certificada coincidente con flora híbrida no autorizada recuperada en el borde exterior. Tasación actual abierta. Los números aparecieron sobre el escenario. Las ofertas iniciales aparecieron y luego aumentaron. 50.000 créditos 75.90. La mano de Richard se cernió sobre el almácigo sujeto al pecho. Exhaló lentamente y dio un paso al frente. Objeción. Un breve silencio, luego murmullos. La mirada del subastador se posó en él. Anotado. Administrador de custodia. Sí. Invoco la carta 3, sección 9, dijo Richard con calma. Artículo 12. No tiene derecho a venderla. El subastador parpadeó, su compostura flaqueó. El artículo 12 está obsoleto. Está activo bajo la disposición del tratado. 14b. Richard respondió. Cualquier persona que cultive una línea de semilla real desde la latencia hasta la viabilidad obtiene la administración temporal tanto del ejemplar como del cultivador. La cláusula es anterior a la carta comercial. Su subasta viola la soberanía interna de la especie. El suelo se quedó en silencio. Los postores dudaron, no por respeto, sino por cálculo. La demora significaba riesgo. Las leyes significaban abogados. Los abogados significaban tiempo. Y el tiempo significaba que alguien más podría presentar una demanda más fuerte. Richard abrió la caja y levantó el árbol híbrido a la luz. La sala reaccionó. La plántula latía con una tenue bioluminiscencia, vetas doradas y violetas danzando entre sus hojas translúcidas. Estaba inconfundiblemente viva y unida. Este es el árbol que cultivamos, dijo Richard en voz baja pero contundente. No en un laboratorio, no bajo órdenes corporativas. Lo hicimos en un suelo que nadie creía que pudiera albergar vida. Lo hicimos sin financiación, sin recursos, sin permiso. ¿Quieres medir el valor? Se giró hacia ella. Ella no tiene dueño. Ella es la razón de que esto exista. Se acercó al escenario. La planta híbrida se extendió hacia Berea. Su tallo se arqueó. Sus hojas se desplegaron. Sus raíces temblaron en su vaina. El silencio se rompió cuando el primer delegado se levantó. Está unida a él, dijo la mujer desde el nivel superior. No hay duda. No es solo una cultivadora. Ella es la huella de origen de la semilla. Siguió otra voz. Dijiste que el árbol fue robado,
pero el árbol es ella. El rostro del subastador era indescifrable, pero su tono se quebró. Con o sin reclamo de custodia, esta subasta está legalmente programada. Berea se movió. Avanzó descalza, con gracia. Sus dedos rozaron la vaina, y el árbol respondió como un niño que reconoce a su madre. Entonces, sin previo aviso, extendió la otra mano. Una enredadera brotó de la base de la plántula, delgada, afilada, rápida. Azotó el suelo, deteniéndose a centímetros de las botas del subastador. Sus espinas goteaban savia, viscosa y brillante. Se tambaleó hacia atrás. Los guardias de seguridad se tensaron. Otra enredadera brotó, grácil, precisa, curvándose hacia la galería donde estaba sentado el postor. No golpeó. Creció hacia la luz, hacia el aliento de aire de las rejillas de ventilación de la estación. Una demostración, no de amenaza, de control. Berea se volvió hacia la multitud. Su voz, cuando llegó, fue tranquilo, mesurado, firme. «Ves rareza», dijo. «Ves mercado, pero lo que intentaste vender nunca fue tuyo». Miró a Richard porque me dio agua, me dio espacio, me dio tiempo para crecer. Las vides se enroscaron hacia adentro. Las raíces se retrajeron. El árbol latió una vez, luego se calmó. «No soy un espécimen», dijo. «Soy un comienzo». Richard subió a la plataforma y le ofreció la mano. Esta vez, ella la tomó. Sin vacilación, sin miedo, solo confianza. Los delegados no se movieron. El subastador no dijo nada. Los guardias bajaron las armas. Se acabó. Salieron juntos por el vestíbulo y nadie los siguió. Eligieron un mundo sin nombre, sin registro de población, sin designación comercial, solo un punto tácito en un viejo mapa topográfico, una exoluna orbitando un gigante gaseoso muerto hace mucho tiempo en el borde del cinturón roto. Los informes lo habían calificado de estéril. Berea lo había calificado de no reclamado. Eso fue suficiente. Su nave, reacondicionado, aún con las articulaciones rechinando, aterrizó en la meseta occidental justo después del anochecer local. Una tenue luz se derramaba sobre las crestas llenas de cráteres, tiñéndolo todo de un rosa pálido y bronce. El suelo estaba suelto, pero no inerte. Los escáneres mostraban rastros de sílice, antiguos depósitos de carbón y raros indicios de fantasmas atmosféricos. Lo justo para albergar potencial. No necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba ser posible. Richard salió primero, hundiendo ligeramente las botas en la costra polvorienta. El aire allí era insoportable. Todavía no. Pero no se sentía hostil. No aullaba el viento. No se percibía radiación. El silencio los envolvió como algo esperando ser llenado. Se giró cuando Berea emergió tras él. La forma curva del árbol joven que llevaba en los brazos brillaba tenuemente en la penumbra. Se movía sin vacilar, con pasos seguros y la espalda recta. Su cabello rojo, recogido bajo la capucha con filtro, aún brillaba con su fuego cobrizo. Al principio no dijeron nada. Ahora rara vez lo necesitaban. El cráter que ella había. El terreno elegido era poco profundo, bordeado por crestas de basalto fracturadas. Bajo el polvo suelto, sus instrumentos habían detectado vetas de humedad fósil atrapada bajo capas de escarcha mineral. El lugar perfecto para comenzar. Richard desenrolló la primera rejilla de tratamiento del suelo mientras ella se arrodillaba, abriendo la protección de la cápsula. El retoño híbrido, fruto de la memoria y la rebelión, desplegó sus hojas translúcidas y latió al ritmo de su respiración. Cada vez que lo veía, sentía una extraña reverencia. No solo por lo que era, sino por lo que había sobrevivido para convertirse. Ella lo depositó en el polvo. Él selló la rejilla a su alrededor. No hablaron. No hasta que las primeras gotas de humedad condensada tocaron la tierra. Berea se inclinó hacia adelante, con las palmas planas, presionando la tierra con ambas manos, con los ojos cerrados.
El retoño respondió, sus raíces empujando hacia abajo, hambrientas. Claro. El silencio ya no era silencio. Era respiración. Era un ritual. Era la vida desplegándose lentamente. Más tarde, después de que el microcalentador estabilizara el perímetro y la niebla atmosférica se elevara justo lo suficiente como para lanzar un tenue aroma a tierra por las esclusas de aire, se sentaron juntos junto al nuevo brote. Sin viento, sin palabras, solo gravedad, pulso y presencia. Richard se quitó el guante y cogió el pequeño bote de mezcla nutritiva que tenía a su lado. Sus dedos rozaron los de ella al pasarlo. Ella no se apartó. En cambio, giró ligeramente las manos, dejando que sus palmas se encontraran, piel desnuda contra piel desnuda. Él sintió la aspereza, los restos de la quemadura de la cuerda, los callos de la corteza del injerto, y debajo algo más cálido, algo más antiguo, algo que seguía creciendo. Deberías nombrarlo, dijo finalmente, en voz baja en el aire filtrado. Ella miró el retoño, luego la tierra, luego a él. No, dijo. Deberías. Él parpadeó. ¿Yo? Me diste tiempo, dijo. Me diste agua. Su voz era suave pero firme. Me devolviste la tierra. Richard no respondió de inmediato. Volvió a mirar el retoño, sus hojas brillando con el tenue rastro de bioluminiscencia cálida y bronceada, las venas latiendo suavemente como el aliento en un pecho dormido. Llamémoslo primero, dijo. Ella asintió. Simple, honesto, arraigado. Se quedaron. Así hasta que salió la segunda luna, proyectando sombras gemelas sobre la cresta. La temperatura bajó, pero la calidez entre ellos no se desvaneció. Su hombro tocó el de él. Su cabeza se inclinó hacia él. No descansando, no inclinada, sino cerca. Él no se movió. No quería hacerlo. En los días siguientes, ampliaron el perímetro, cavaron líneas de riego poco profundas, instalaron válvulas de nebulización de liberación lenta y filtros de esporas. Cada hora era trabajo. Cada movimiento contaba. Sus dedos permanecieron manchados de polvo y savia. Sus voces permanecieron bajas, sobrias, usadas solo cuando era necesario y nunca desperdiciadas. Y aún así, algo cambió entre ellos. No sucedió con prisa. No lo necesitaba. Una mañana, mientras Richard calibraba el monitor de pH cerca de la cuenca, sintió su mano en el hombro, firme y cálida. Cuando se giró, ella no habló, solo presionó su frente suavemente contra la de él. Más tarde esa noche, bajo un cielo pintado con estrellas que ningún mapa reclamaba, se besaron. No como el rocío desesperado. No como quienes se aferran a algo temporal, sino como personas que habían elegido quedarse. La arboleda llegó lentamente. Los segundos brotes emergieron 2 semanas después, rizados como preguntas y suaves como la niebla. La red de raíces híbridas se extendió más de lo esperado, tejiendo a través de la tierra en una elegante espiral, un eco de sus glifos dibujados en el aire. Llegaron pequeñas criaturas. Primero insectos, luego esporas, luego algo que brillaba con un tenue azul en la oscuridad. Vida carroñera atraída por el calor y los nutrientes, flotando hacia la cuna que habían tallado en la ceniza. Pasaron los meses. Los registros de la estación los registraban como inactivos. El gremio dejó de buscar. La recompensa expiró, y la vida, tranquila, sin comercio, sin precio, continuó creciendo. Nunca volvieron a hablar de la subasta. No hacía falta. Pero a veces, mientras el bosque se espesaba y la primera hojarasca caía en espirales secas alrededor de sus botas, Richard la miraba y la sorprendía observándolo. Sin cautela, sin recelo, solo observando, como quien recuerda lo que significa confiar. En el 7º ciclo, cuando el primer árbol dio fruto, una flor verde pálido que se abrió lentamente, la sostuvieron entre ambos con ambas manos. No debería ser tan hermosa, dijo él. Ella solo sonrió. Y cuando él preguntó, ¿y ahora qué?, ella respondió, plantamos otra. Al otro lado del bosque,
más allá de la colina, donde la tierra se calentaba más lentamente, volvieron a plantar juntos, hombro con hombro, con las manos apretadas contra el lomo húmedo. El retoño se acomodó fácilmente en la tierra esta vez, como si el mundo ya no se resistiera a la idea de la esperanza. Cuando terminaron, ella se puso de pie. Él observó cómo sus dedos rozaban las hojas, sin temblar, sin miedo a romper nada. Se giró hacia él, con la luz de Lumina brillando en sus ojos. «Me diste todo lo que perdí», dijo. «No», respondió él, acercándose. «Lo cultivamos nosotros». Entonces, bajo un cielo lleno de estrellas que nadie había nombrado, Berea lo abrazó con manos que antes solo conocían el silencio. Y esta vez, se aferró.